Muchísimas gracias a mi hermana Ángela. Gracias por su presentación. Gracias a mi hermana Marta en la parte técnica y de los controles. Glorificamos a Dios por la ocasión gloriosa que nos concede de estar nueva vez en esta aula virtual donde estamos cada semana aprendiendo algunos de los preparativos necesarios para la crisis final. Y esta noche, en la clase de esta tarde-noche, veremos que parte de esa preparación para los eventos finales que tenemos al doblar de la esquina es la salida. ¿Salida de dónde? Vamos a permitir inmediatamente que aparezca allí el título del mensaje para que entonces en base a eso podamos estar desarrollando ya lo que es el tema de esta noche, que está basado en consejos prácticos de la sierva de Dios, Ellen White. Este es un mensaje primariamente y básicamente para hermanos creyentes que entienden que Dios nos quiere en un lugar específico en la medida que las puertas puedan abrirse y que podamos estar viviendo en el campo. Ese lugar específico es el campo. Vamos a mirar algunos consejos prácticos que la sierva de Dios presenta aplicables a el pueblo de Dios en todos los tiempos, pero de manera muy puntual y directa al remanente de la última etapa de la historia. Sí, sí, ese remanente del cual habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice que el dragón se airó y fue a perseguir al resto de la descendencia de la simiente, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que saber que hay una gran crisis que se acerca, lo estamos mirando en derredor nuestro, lo que está ocurriendo en cada país del mundo y va a llegar el momento, y creemos que eso será muy pronto, donde estos medios electrónicos no van a estar a disposición de nadie. Hace rato que se está hablando del gran apagón mundial, se está hablando de las restricciones, se está hablando de control y no se está hablando por hablar. Es que prácticamente eso ya lo estamos mirando, es parte de la hegemonía diabólica en los últimos días, pero Dios tendrá siempre un remanente y ese remanente obedecerá a Dios en todos los aspectos. Ese remanente se habrá preparado en todo sentido, sabrá lo que es vivir en el espíritu y no la carne. Ese remanente sabrá lo que es tener vida devocional de oración, vida devocional de estudio de la palabra, vida devocional compartiendo el mensaje. Ese remanente sabrá alimentarse de la manera correcta. Ese remanente habrá experimentado reavivamiento que conlleva entonces a la reforma en todas las áreas. Y cuando decimos todas las áreas, incluye todas las áreas en lo que tiene que ver con la alimentación, en lo que tiene que ver con el vestido, en lo que tiene que ver con nuestras conversaciones, nuestra recreación, nuestra educación, cómo manejamos nuestras familias, esposo con esposas, viceversa, con los hijos, todas las áreas pues que pueden ustedes suponer de lo que es la vida cotidiana, están involucradas en el reavivamiento y la reforma y por supuesto también en el lugar donde vivimos para poder estar en comunión con Dios de una manera que Él se pueda agradar y que podamos ser sellados, claro que sí. De entrada quisiera compartir con ustedes un texto bíblico, no está en la pantalla, pero yo tengo mi Biblia acá, de manera física, y en segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos
17 y 18 dice la palabra escritural inspirada, citamos: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vamos a ver una cita más adelante donde este texto bíblico aparece referido en lo que tiene que ver con el mandato u orden de Dios de salir de las ciudades. Y sigue diciendo que cuando salgamos de en medio de ellos y nos apartemos, versículo 18, y seré padre a vosotros y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién dice? Dice el Señor Todopoderoso. Ustedes pueden notar acá que se presenta el mismo mensaje de Apocalipsis capítulo 14, donde se habla de salir de Babilonia. Bueno, en el capítulo 14 se habla de la caída de Babilonia y la invitación a salir de Babilonia está expresamente en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis. Pregunta para la clase acá en el aula virtual. Hoy, ¿quién representa o qué constituye Babilonia hoy en el sentido moderno contemporáneo? Hoy, 2025 al final, a pocos días de terminar el 2025, para ustedes, ¿qué es Babilonia? ¿Qué es el sistema de Babilonia, de la cual se nos está recomendando que salgamos de ella? ¿Qué sería Babilonia? Si pudieran ustedes dar respuesta, respondan allí, aunque tal vez sus micrófonos no estén activados. ¿Quién es Babilonia o qué constituye Babilonia? De manera corta, las falsas doctrinas. Bueno, ese sería, Gustavo, el vino que oferta Babilonia. Muy bien, o sea, es parte de Babilonia porque es lo que oferta Babilonia. Pero Babilonia en sí, ¿qué es? ¿Es una iglesia? Es un poquito más de allí. ¿Son los gobiernos del mundo? ¿Ah? La iglesia católica es Babilonia. Babilonia es un sistema que incluye la iglesia católica. ¿Ah? Pero ¿qué más es Babilonia? Los sistemas políticos del mundo, correctamente, puede ser parte de Babilonia. Pero ¿y qué entonces con las iglesias protestantes? ¿No son las hijas de Babilonia? Entonces tienen el mismo ADN de Babilonia, son parte también. Y el sistema financiero mundial de control planetario, ¿no sería también parte de Babilonia? Claro que sí. ¿Y qué tal con lo que son las costumbres de Babilonia? Las prácticas de Babilonia, un imperio religioso. Todas esas respuestas, como dice Iris aquí, están correctas. Pero si pusiéramos la temática de decir una palabra para decir qué es Babilonia, yo les voy a simplificar aquí con el vocablo siguiente. Amados queridos, Babilonia es una forma gráfica por la cual se ejemplifica sencillamente el mundo. Salir de Babilonia es salir del mundo. También en la sierva de Dios compara al mundo con Egipto. ¿Acaso no hubo una salida del pueblo de Dios de Egipto? ¿Debieron ellos salir de Egipto para poder adorar a Dios? ¿Podían adorar los israelitas a su Dios estando esclavos allá en Egipto, haciéndole ladrillos al faraón? No, debió haber una salida de Egipto. ¿Podían los israelitas guardar el sábado estando allí esclavos por el faraón y por los ejércitos del faraón? No podían guardar el sábado. ¿Podían guardar los otros 10 mandamientos, 9 mandamientos? Tampoco. ¿Cuándo fueron entonces dados de manera escrita los mandamientos? Cuando salieron de Egipto en el Sinaí. No que los mandamientos no existieran. El principio de los mandamientos está desde el mismo jardín del Edén. La obediencia a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, respetar y querer al prójimo, que es el espíritu de la ley, porque el principio de la ley es el amor. Y la ley de Dios es el trasunto, el reflejo del carácter mismo de Dios. Así es que, aunque la ley fue escrita
en el Sinaí ya existía, pero es evidente y claro por las escrituras que las tablas escritas por el dedo de Dios fueron hechas cuando el pueblo salió, o fueron escritas cuando el pueblo salió de Egipto. Por eso es que se compara a Egipto con el mundo, y Babilonia lo propio también. Salir de Babilonia es salir del mundo, como ustedes bien han dicho. Ese vino fermentado de Babilonia implica las enseñanzas erróneas, como bien se ha señalado acá en el escrito que ustedes me pusieron, ¿verdad? En su respuesta escrita. Perfecto, las enseñanzas erróneas, pero no es también práctica de Babilonia las costumbres de la cultura de la gente. ¿No es acaso parte de la cultura de Babilonia lo que está ocurriendo ahora en este mes de diciembre? ¿No es acaso parte de la cultura de los pueblos las tradiciones de fiestas paganas en los cuales se incluye la vida licenciosa, el despilfarro en cuanto al manejo del dinero, el egoísmo humano, la pretensión del ser humano como de que se va a acabar el mundo en esta semana y hay que hacer lo que no se hizo en el año entero? Las borracheras, que producen tantos accidentes de todas maneras, las opíparas comidas, de manera que el ser humano se convierte en un glotón, comiendo de manera totalmente desenfocada, desenfrenada, no solamente en abundancia, sino también cosas incorrectas. Y los vicios como el alcohol, las drogas, el café, las prácticas licenciosas, ¿no son acaso costumbres mundanas? Así es que salir de Babilonia es salir del mundo y todas sus prácticas y costumbres. Por eso los 144,000 tienen el sello de Dios y de su Hijo en sus frentes. Por eso los 144,000 son sin mancha y no fue hallado ninguna mentira en sus labios, ninguna palabra indecorosa, ninguna cosa incorrecta. Por supuesto, tiene la doctrina pura, porque al vivir una vida en santidad, entonces el Espíritu de Dios viene sobre los tales y los guía a toda la verdad. El Espíritu de verdad los guía a toda la verdad y tienen sanidad doctrinaria. Claro que sí. Y saben también cómo comportarse en lo que tiene que ver con el cuidado de sus cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. Pero la preparación incluye la salida. De manera que antes que Juan mencionara el mensaje segundo, salid de Babilonia, ya aquí el apóstol Pablo, de manera muy interesante, dice: salid de ella y no toquéis lo inmundo. Babilonia es todo lo que es inmundo. Babilonia es todo lo que son prácticas incorrectas. Babilonia todo lo que es desenfreno y vivir de espaldas a Dios. Por lo tanto, esa tal persona no tiene claridad mental para asimilar el mensaje de la revelación divina, tiene el vino de Babilonia y por lo tanto tiene doctrinas desviadas. Y por lo tanto adora de manera incorrecta. Y por lo tanto no tiene los principios bíblicos arraizados dentro de él, porque para tener los principios bíblicos arraizados en la persona, debe el Espíritu de Dios morar en tal persona para que tenga comprensión de las Escrituras. Así es que antes que el apóstol Juan allá en Patmos, ya la Biblia nos había enseñado que debemos salir de todo lo que es inmundo. Y el texto dice: y yo los voy a recibir cuando dejen lo que es inmundo. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, en el caso de Abraham, que se dice que fue el primero que salió de Babilonia. Interesante, allá en Génesis ya Dios estaba tratando con su pueblo de una manera particular. ¿Y quién fue Abraham? El padre de los israelitas, el padre de los hebreos, de los judíos. ¿Y qué dice el libro de Génesis?
que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Ya Dios les había preparado un lugar distante de la contaminación del mundo y los llevaría a una tierra donde iba a sacar totalmente a esa generación pecadora e iba a establecer al pueblo en la tierra de Canaán. Ahora, quiero enfatizar algo. ¿De dónde fue que Abraham salió? ¿Cuál era la tierra de sus padres, de sus congéneres, sus ancestros? ¿Dónde vivían sus padres? Vivían en Ur de los caldeos. ¿Y qué llegó a ser Ur de los caldeos? Nada menos que Babilonia. Dice la palabra de Dios que el imperio de Nimrod y después el Nabucodonosor fue el imperio de los caldeos babilónicos. Así se llamaba, el imperio caldeo babilónico. O sea que precisamente el primer personaje que sale de Babilonia fue Abraham. ¿Qué les parece? Por eso al pueblo de Israel, ya en sentido genérico, grande, colectivo, como nación, se les manda a salir de Babilonia porque el patriarca, el padre de la nación, que los conformó ya como una gran multitud, porque de Abraham sale Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob, luego llamado Israel, salen los 12 hijos que conforman las 12 tribus. Así es que, así como Abraham salió de Babilonia, el pueblo de Israel, literal, allá en el Antiguo Testamento, debió salir de Babilonia, y Egipto también representa el mundo, también es una representación, tal como Babilonia, del lugar de donde debemos salir. Y entonces hoy, modernamente, contemporáneamente, justo antes del cierre de la gracia, precisamente cuando estamos adentrándonos a los grandes eventos que la profecía ha señalado, donde Dios está señalando, porque esa es la palabra que aparece allí hablando de sellamiento, es señalar a un pueblo particular que habrá de ser perseguido, porque el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, que tienen algunas características, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un pueblo puro, no ya el Israel literal que ocupó allá aquel espacio geográfico en el Medio Oriente, sino hoy el Israel diseminado por todo el mundo, pero que mantiene los mismos principios y cree las mismas normativas, las mismas enseñanzas, las mismas doctrinas, los mismos paradigmas o sistemas de creencia que tenía el Israel antiguo. El Israel de hoy guarda los mandamientos, el Israel de hoy tiene el santuario, el Israel de hoy es monoteísta, el Israel de Dios cree precisamente en la justificación por la fe, el Israel de hoy cumple los mandatos de Dios a pie juntillas, al pie de la letra, de manera literal. El Israel de Dios sabe hoy cómo alimentarse, como lo sabía el Israel antiguo cuando se le fueron dados allá en el Antiguo Testamento los patrones específicos de alimentación. El Israel de hoy sabe cómo alimentarse porque es Israel. Y el Israel de Dios hoy vive reavivamiento y reforma que fallaron nuestros ancestros. El pueblo antiguo de Israel no se reavivó y no se reformó como Dios quería. Por eso fueron desechados después de mucho tiempo de oportunidad. La última oportunidad fueron los 490 años que terminaron en el año 34 de nuestra era, y todavía después de haber crucificado a Cristo, ellos siguieron martirizando a los seguidores de Cristo, y de allí precisamente entonces ya termina la gracia cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano, y de ahí siguieron con todos los apóstoles, y después siguió la persecución por todo el primer y segundo siglo hasta llegar también a la Edad Media, cuando también el sistema clerical papal domina el mundo, y entonces continúa la grande persecución arribando hasta el siglo XIX con los reformadores últimos, los hijos de la mujer, los pioneros que levantan el estandarte y llegan para ser reparadores de portillos, restauradores de calzada, vuelven a levantar el sábado, y también entonces vienen con el mensaje último del primero, segundo y tercer ángel. Y nosotros hoy, ¿quiénes somos? No somos
la mujer, los hijos de la mujer, no somos los hijos de la simiente, somos el remanente último y final, precisamente el residuo último que tenemos todo ese conglomerado de verdades y de doctrinas. ¿Y cuál es nuestra intención hoy? Pues debe ser la proclama de ese mensaje. Pero para poder darlo, ¿qué dice el Señor? Para que puedas dar mi mensaje último y te puedas diferenciar del mundo, de Egipto, de Babilonia, y para que se cumpla la promesa: y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, para que se cumpla eso que dice: y yo os recibiré. Es necesaria la salida, porque la salida es parte de la preparación. Miremos entonces cómo se aplica esto con la siguiente diapositiva que vamos a mirar aquí. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 16 y versículo 17. Así partió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ya el pecado había entrado, Adán y Eva habían desobedecido, Caín había matado a su hermano Abel. ¿Qué ocurre entonces? Versículo 17. Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc no es el Enoc que anduvo con Dios y que Dios se lo llevó. Este es un personaje con el mismo nombre, pero no el Enoc de la traslación. Bien, Caín edificó una ciudad a la cual llamó según el nombre de su hijo Enoc. Por primera vez en la Biblia aparece el surgimiento de una ciudad que fue edificada. ¿Qué es una ciudad? Un espacio geográfico que acumula muchas viviendas, generalmente apiñadas, y donde se hace vida social y comunal, determinado grupo gregario de una comunidad específica o formando una comunidad específica. Todo lo contrario a lo que es el campo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿quién fue el primer edificante de ciudad? El que primero edificó una ciudad fue Caín. El primer asesino también, Caín, fue quien edificó una ciudad y la llamó por el nombre de su hijo. Y de ahí en adelante, como el pecado fue proliferando, también las prácticas, costumbres, los desvaríos, diferente a lo que Dios había establecido. Porque, hermanos, ¿dónde ubicó Dios a Adán y Eva? Les hizo muchas viviendas para que en la medida que fueran ellos pues repoblándose, constituyeran una ciudad. Claro que no. ¿Los ubicó dónde? En el huerto, que le llamó como Edén, el paraíso terrenal. Pero como Caín se desvió de Dios y ya no tenía la guianza del Espíritu Divino, entonces Caín comenzó a hacer cosas contrarias a la instrucción que había dado Dios. Por eso también adoró de manera incorrecta. Por eso también ofrendó de manera equivocada, llevando los frutos de la tierra y no los animales del rebaño como Dios había establecido. Quiere decir que cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, comienza a hacer toda clase de sandeces, hermanos. Comienza a desviarse, comienza a establecer patrones contrarios a la directiva que Dios ha ordenado. ¿Por qué? Porque no está siendo guiado por Dios. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Caín. Y con Caín comienza el asunto de las habitaciones, de morar en ciudades. Vamos a la siguiente cita, porque lo que vamos a mirar ahora en adelante son declaraciones de el espíritu de profecía que llamamos, la mensajera del Señor, los testimonios, dándole pautas al remanente final para que se prepare para la crisis. Lo ha hecho a través del tiempo en muchas áreas, pero
de manera directa y específica, en el estudio de hoy, en los minutos que restan, vamos a mirar los consejos que la sierva de Dios dice en relación a dónde debemos vivir para estar preparados para la crisis. Y esa preparación debe ocurrir, por supuesto, antes de la crisis, porque durante la crisis, ni en este aspecto, ni en ningún otro, nadie podrá prepararse. Hay una cita que dice que muchos esperarán el refrigerio y la lluvia tardía para entonces consagrarse a Dios, pero que ya sería en ese momento muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la cita que aparece en pantalla? Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. ¿Qué le parece? Así vivió Cristo, en una aldea, en las afueras de Nazaret, como se llamaba su pueblo. Entonces, allá en una aldea, en las montañas, ahí pues fue criado Cristo en su niñez y su juventud. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Así es que esto es lo que dice la inspiración. Y abajo dice, pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret, un pueblo pequeño, sin mucho nombre, y si se mencionaba Nazaret era para referir que no tenía nada bueno, y por eso precisamente dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque es un pueblo que no tiene ningún abolengo, no tiene ningún prestigio, es un pueblo chiquito, sin prestancia, y no solamente que no vivió en Nazaret, sino fuera de Nazaret, en una aldea y en una montaña de esa aldea. Eso fue el ejemplo de Cristo. Y precisamente todo lo que Cristo hizo fue para dejarnos ejemplo. Vamos entonces a mirar este serial de declaraciones de la sierva de Dios para que miremos entonces cómo sigue ya dándonos consejos. ¿Qué sigue diciendo más? Esta madrugada no pude dormir después de las 2. Esto Ellen White hablando. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Hermanos, este es un mensaje de salvación. Dicen que no, por ahí no, pero eso no es un tema de salvación. Bueno, aquí yo estoy leyendo que dice para que salven a sus hijos, salgan de las ciudades. Algunas de estas familias dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Entonces miren cómo va a decir aquí en la parte azul esta cita, con letras azules. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y sus hijas, tomándolos de las manos. Y en la parte de abajo de la cita dice, si Lot se hubiese apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. O sea que parte de la culpa de que esta mujer se hubiese perdido fue producto de la negligencia de quien debió ser el líder del hogar, el que motivara precisamente el movimiento de salida. Pero como él tardó en tomar esas decisiones, las hijas llegaron y su familia a tomarle tanto gusto, tanto aprecio al lujo, el despilfarro, los beneficios, las ventajas que ofrece la ciudad, se acostumbraron tanto, se aferraron tanto a la producción económica, financiera, al estatus de vida alto, que ya veían como dificultoso dar el paso hacia donde Dios les estaba indicando. Resultante o consecuencia, se perdió la esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Finalmente las hijas también, pervertidas con las prácticas de Sodoma, también cometieron pecados horripilantes que hicieron que naciera Amón,
que nacieran Amón y Moab, producto de una relación incestuosa. Y los amonitas y moabitas le hicieron una vida muy difícil al pueblo de Israel, producto de esa decisión lenta de Lot, esa actitud de inercia de Lot. Pero miren cómo la cita termina en este sentido. La siguiente. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. Era lento para hacer lo que Dios le había ordenado. Daba muchas vueltas y ponía muchas excusas para hacer aquello que de manera expresa, directa, precisa, contundente y clara le había dado Dios como instrucción para que hiciese. Pero Lot siempre ponía excusas. ¿Se parece por casualidad a los cristianos adventistas de hoy? Hermano, mire, desde el siglo XIX, por allá por los 1880 y tanto, la sierva de Dios dijo que salieran de la ciudad. Ay, sí, hermano, pero es que tengo un hijo, una hija que están, ustedes saben, niñito y adolescente. Hermano querido, con más razón si son niños. Una de las razones de salir de las ciudades es porque se tienen niños pequeños. Sí, pero que ya ahora sacarlo de la escuela cuando ya está terminando su clase. Y tengo otra hija también que está ya, se va a casar y tengo que esperar ya que la muchacha se case, o tengo un contrato de trabajo. Y además de eso, ¿de qué yo voy a vivir? Porque aquí es que yo tengo mi vida hecha. Ay, hermanos queridos, esas excusas hace rato que se están presentando a través de los siglos. Yo no soy el que tiene que interpelar y decirle, no, pero que va a pasar esto, confía en Dios, porque hace rato que la Biblia lo dice, los testimonios lo dicen. Y si no se escuchaba la Biblia y los testimonios, posiblemente tampoco, casi seguro me va a escuchar a mí, ni a los muchos que estamos tarareando esto por todas las redes, porque no soy yo, hermanos, hace décadas, desde los años 60, 70, 80, 90, estamos diciendo esto a través de muchas maneras, y usted va a las redes y los encuentra, y va a los libros de profecía, lo encuentra. Mire que esta es la manera donde el pueblo de Dios puede alcanzar el nivel donde Dios lo pueda sellar, pero no hay forma, hermano. Las razones contundentes para quedarse en la ciudad parecieran ser más fuertes. Simplemente me voy a limitar a leer, porque aquí dice, después de decir que Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación, no seamos como él era. Ahí están los consejos. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, y esa voz fue la de Dios, nos ruega. Nosotros hemos puesto a Dios a que nos ruegue. Salid de medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Miren, 2 Corintios 6:17, el versículo con el cual comenzamos. Miren cómo el versículo es usado por la sierva de Dios para decir que lo inmundo es lo que está en la ciudad, y lo conecta con que Lot no quiso salir de Sodoma. Así que ahí está el texto que utilizamos aplicado a la necesidad de hacer salida, porque es parte de la preparación. Y entonces dice la parte segunda de la cita: aquellos que obedezcan esta amonestación, ¿cuál? De salir, encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Sacerdotes del hogar, hombres, es momento de que usted se ponga en su lugar de sacerdote y diga, con la gracia de Dios tenemos que hacer movimientos serios en esta dirección. Usted no puede esperar el 26, el 2027, el 2020. Hermano, se va a acabar la gracia, usted no lo va a hacer. Y va a perderse junto con su familia. Dice que hay un peligro de perderse, la vamos a seguir viendo. Que se ciña ese líder de hogar, ¿verdad? Ese hombre, que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Mensajes Selectos, tomo 2, página 406. En el 1900 comenzó a decir esto, comenzando el siglo XX. Y estamos ya a un cuarto del siglo XXI. Han pasado, ¿cuánto? 125 años. Y estamos anclados con las mismas excusas que puso Lot. Sencillamente, a lo mejor sea la última vez que escuchemos esto, porque no vamos a estar cada vez, ¿verdad?, insistiendo con lo mismo. Aunque Dios insiste, porque espera que en algún momento, antes que se cierre la gracia, podamos obtemperar, podamos hacerle caso a Dios. Pero es que a veces yo pienso tal vez que nosotros no le hemos creído a Dios. Mira, yo voy a estar contigo, yo te voy a resolver. Ay, pero ¿de qué voy a vivir? Ay, pero que yo no sé nada de eso. Ay, pero que resulta que hay que buscar mucho dinero. Dice, Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Yo sé que hay personas que tienen razones
válida. Que yo conozco, me llaman muchas personas, mire, usted sabe de un lugar donde podamos ir. Y yo conozco familias y hombres y mujeres que tienen verdaderamente, hermanos, mire, Dios los ha enredado en una cadena y con un nudo tan fuerte que de verdad, es una situación sumamente compleja. Aunque nosotros creemos que Dios es capaz, ¿verdad?, de desatar cualquier nudo, cualquier madeja, cualquier situación difícil, a veces familiar con el esposo, y entonces esta mujer no tiene medios de subsistencia, depende total y completamente de él. Él es un inconverso, tiene un cuadro de muchos hijos, tiene un arraigo allí anclado en una ciudad, y romper esas cadenas tiene que ser verdaderamente una intervención divina. Que yo hoy no, en muchos casos digo, mira, yo no sé cómo eso se puede solucionar. Aquí hay que ser honesto. Uno no tiene el poder divino. Lo que tiene uno es que confiar en Dios. Y cuando veo esta cita, si avanzan, Dios revelará punto por punto qué deben hacer después. Y conozco personas que están orando desde hace muchos años y no parece haber respuesta de Dios a las oraciones de esas personas. Señor, sácame de esta ciudad. Se están corrompiendo mis hijos. Ya he perdido a alguno de ellos. La vida espiritual de tales personas no progresa. Sí, van a la iglesia el sábado, saben que es el día de reposo, pero no se le ve esa vida vital, espiritual. No se le ve ese carácter como el de Cristo. Son personas que fácilmente caen a la primera tentación, tienen mal genio, son iracundas, no confían en el Señor, no tienen una vida devocional sólida, simplemente una profesión de fe. Y eso es producto del ambiente en el cual están viviendo, sumado además a una alimentación incorrecta que usualmente es la que se encuentra en las ciudades. ¿Qué dice la siguiente cita? Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra de cultivo, donde puedan tener huertos y donde puedan cosechar verduras y frutas menudas para reemplazar la carne que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. En tales lugares, los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la vida en la ciudad. Ustedes miren cómo está diciendo, en la ciudad, influencias corruptoras. Y entonces, ¿qué pasa cuando aparecen esas situaciones tan difíciles? Porque algunos dirán, sí, usted muy bien, está allá en su montaña, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando aquí en la ciudad. Es verdad, yo no sé por lo que usted está pasando, pero yo sé lo que dice esta cita en la parte roja. Dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. Y eso no lo escribí yo, hermanos. Eso no lo escribí yo, eso lo escribió Ellen White, inspirada por el Espíritu Divino. Así que cuando alguien me dice, pero mire que esta situación es exclusiva, esto no es un caso, vamos a decir, que cualquiera lo tiene, esto es un caso muy único. Es una situación, por ejemplo, tengo, personas me han dicho, un familiar, una hija o mi madre que yo soy que la atiendo y esa persona está postrada, o es una persona que tiene una deficiencia orgánica, mental o lo que fue. Hay muchas situaciones o una enfermedad terminal y no me puedo mover de aquí porque mi obra misionera es con tal persona y yo puedo decir todo eso es verdad. Entiendo. Y entonces, ¿cómo salgo de esto? Usted sabe que en muchos casos yo le digo, yo no sé. Yo no sé. Yo sí sé que la cita dice, Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de la ciudad. Hay otros casos que no, ¿eh? Hay otros casos que simplemente la negligencia de Lot, que no se ha hecho precisamente lo propio, lo necesario, no se ha ni siquiera intentado, no se ha hecho ni una pregunta, mire, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se consigue? ¿Y de qué forma? Yo he sabido de personas que rechazan hasta invitaciones donde se le está regalando tierra y casas y la persona se ha negado. Dígame usted, regalado, hermano querido, venga, que hay una comunidad de creyentes aquí, hay un pedazo de tierra y los hermanos nos van a ayudar a hacer una casita y aquí vamos a sembrar, vamos a comer de allí y la persona pone mil excusas y no del paso. Dígame usted, o sea, hay casos que verdaderamente ameritan que nos tiremos de rodillas, porque tal vez solamente con ayuno y oración, como dice la palabra, hay cierto género de mal, de situaciones que solo pueden ser vencidas de esa forma. Y no hay una respuesta humana que yo tenga para algunos casos muy álgidos, muy verdaderamente dramáticos. Es verdad, humanamente podríamos no tener respuesta, pero hay otros casos que lo que ha ocurrido es sencillamente negación a obedecer a Dios
Y en esos casos, pues no hay otra cosa que hacer sino decir, Dios tenga misericordia. Siguiente diapositiva. Es que no podemos salir todos, porque ¿quién va a dar el mensaje a los tres ángeles? Toda persona que diga eso, yo lo oigo de predicadores, lo he escuchado de predicadores y de personas allí, esa persona no sabe ni el ABC de lo que es el mensaje dado por Dios salir de la ciudad. Porque esa pregunta se la hace la sierva de Dios y ella misma la responde. Leamos en extenso esta cita. Las ciudades han de ser trabajadas desde las avanzadas, o sea, donde hay un conglomerado de creyentes que avanzan y van como hacía Enoc a dar el mensaje a la ciudad. Dijo el mensajero de Dios, no serán amonestadas las ciudades, sí, no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por los que las visitan, porque no viven en la ciudad. ¿Se va a trabajar en la ciudad? Sí. ¿Va a dejarse de predicar en la ciudad? No, deben ser alcanzadas. ¿Pero por quién? Por los que las visiten, porque no viven en ellas, viven en el campo. Sigue diciendo, para amonestar a los habitantes de lo que está por sobrevenir en la tierra. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. ¿Ah? Esto está en manuscrito de 1199, también registrado en el libro de Evangelismo. Así es que, hermanos queridos, habla aquí de los que guardan los mandamientos de Dios. No, no son esos, acaso el remanente. ¿Ah? ¿Y qué se dice de ellos? Que ese es el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y a los tales se les dice salir de las ciudades como lo hizo Enoc. Podemos mirar entonces ahora las cuatro razones, lo vamos a ver rapidito, razones para salir de las ciudades. Son cuatro, hermanos queridos, cuatro razones para salir de la ciudad. Y como esto es un aula virtual, me gustaría que por lo menos estas cuatro cosas, esta noche usted las aprenda de esta clase. Apréndase cuatro cosas, cuatro razones o causas por las que se nos manda a salir de las ciudades. Número uno, vamos a ver, ¿cuál es la número uno de ellas? Primera razón, razón espiritualidad. La primera causa o la primera razón para salir es la parte espiritual, la espiritualidad. ¿Qué dice la cita allí? Vamos a seguir. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es un privilegio el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Lo máximo es la vida espiritual. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación, un esfuerzo demasiado grande, el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí en el campo esperen abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Díganmelo a mí. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar las obras de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen del Creador de esas obras. Vamos a ser transformados imperceptiblemente. ¿Qué quiere decir la palabra imperceptible? Que usted va a experimentar un cambio espiritual para bien sin darse cuenta. Imperceptible que no lo percibe. No lo está ni siquiera mirando que están ocurriendo. Los demás van a ver el cambio en usted. Oye, pero ¿cuánto ha cambiado? Y usted ni cuenta se va a estar dando. Pero es el efecto de vivir en el ambiente donde Dios lo puede alcanzar de una manera más plena. Mensajes selectos, tomo 2, página 408. Pasamos a la siguiente cita inmediatamente. Y aquí va a dar una declaración contundente. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor, la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos donde hay campos, colinas, árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la palabra de Dios. Van a entender mejor la revelación divina. Pero antes que pasemos a la siguiente diapositiva, quiero explicar brevemente en unos pocos segundos la parte en rojo arriba
donde la cita dice, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente residiendo en la ciudad. Miren, dice ni una en 100. ¿Qué es ustedes saben lo que es un por ciento, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, el diezmo es qué? El 10%. O sea, 10 de cada 100. De cada 100, 10. Esa es la décima parte. Y si fuera la quinta parte, bueno, de cada 100, 5. Y si fuera el 50%, bueno, 50, que es la mitad. El 100 es el número que se usa para establecer por cientos. Ahora, si 10 es la décima parte de 100, ¿cuánto sería 1%? Bueno, 1 en 100. Estamos en lo correcto, estamos haciendo bien la matemática. 1% es 1 en 100. Ahora, hermanos, miren lo que dice la cita. ¿Qué quiere decir ni 1 en 100? ¿Qué quiere decir ni 1 en 100 entonces? Así que comienza la cita. Ni una familia de 100. Ni una familia de 100. Ni una. O sea, 0%. ¿Están de acuerdo conmigo? 0%. Bueno, otra vez, o tal vez medio por ciento. Pero ni 1%. O sea, no se llega a una familia de 100 que pueden estar físicamente, mentalmente y espiritualmente hábiles espiritualmente para residiendo en la ciudad con los beneficios espirituales. Ni una en 100, 0%. Eso es lo que quería simplemente enfatizar. Ni una familia en 100. La siguiente cita. Está aumentando la maldad en nuestras ciudades y cada vez resulta más evidente que aquellos que permanecen en ellas innecesariamente arriesgan la salvación de su alma. Ahí está la fuente. Bueno, esta se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 122, ya escrita en el siglo XX, 1907, en los últimos años de la vida de la sierva. Ahora, hermanos amados, algunos dicen todavía que el tema del mensaje salir de las ciudades no es un asunto de salvación. Bueno, no sé entonces qué puede ser un tema de salvación cuando vivir en las ciudades, ni viviendo ahí usted nunca, ni siquiera una familia así va a tener una vida espiritual sólida y que arriesgan su salvación y que pueden perder su alma, como la cita que vimos anteriormente. Entonces, si no es un tema de salvación, y no sé qué sería, porque es vivir totalmente en desobediencia. No olviden, la primera razón para salir de la ciudad es la razón espiritual. No estamos en el campo escondiéndonos de nadie, ni para que tengamos una experiencia campestre simplemente social. No, no, no. La ida al campo tiene una razón número uno y es crecer espiritualmente, estar en condiciones donde podamos entender mejor su palabra y donde Dios pueda hablar. Pasemos entonces a la segunda razón. Yo le dije que son 4 y ahí terminamos. Segunda razón, por salud física. Miremos entonces cómo se desarrolla este punto. Aquí está la cita. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, eso es lo que se ve en el pueblo, y se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosque, collado y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería a los tales, ¿verdad? Estar en el paraíso. O sea, que sacar a una persona de la ciudad y traerlo a un ambiente campestre, la persona casi creería que es que ha pasado al paraíso, que saliendo de ese infierno y entonces llegar al paraíso. Y es precisamente la experiencia que hemos tenido acá. A nosotros nos gusta tener personas acá, en esta montaña donde vivimos, especialmente personas que a veces vienen de otros países, llegan acá de otros países o que están inmersos en el trajín de la ciudad. Y las personas, así mismo, hermanos, literalmente nos han dicho, ustedes viven en un paraíso. Y a veces lo que estamos decimos en serio, pero claro, pero mira, cuánto me gustaría. Y es lo que dice la cita, que a las personas, al notar la diferencia de ambiente, la tranquilidad. Por ejemplo, mire, en estos días festivos,
Yo estuve un rato bastante largo hoy en la ciudad de la mañana porque fuimos precisamente a buscar una pareja de hermanos que están con nosotros acá y fuimos a buscarlos a la ciudad. Cuando yo voy a la ciudad, solamente estoy mirando la hora para ver lo más pronto que nos podemos regresar. Ya no me acostumbro. Voy a mi trabajo misionero cuando tengo que hacerlo, voy a diligencias personales cuando tengo que hacerlo, voy a diligencias familiares cuando tengo que hacerlo, pero la verdad es que en todo caso me siento incómodo y ya no quiero estar allí. Y yo me crié en ciudades mayormente desde niño, pero al permitirnos el Señor abrir las puertas amplias y estar aquí, realmente establecemos la diferencia. Y nos gusta, como les decía, tener a personas aquí para hacer un testimonio de que sí se puede. En el caso nuestro, sin dinero, habiendo llegado a nuestro país después de vivir muchos años en los Estados Unidos y llegar acá y no disponer de recursos, ni de conocer cosas de campo, ni de haberme criado en campo. Me crié en cosas más académicas que en estos trabajos prácticos de lo que es agricultura. En cero llegamos, totalmente en cero y sin recursos, y cómo se hace una casa, y cómo se cultiva, y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿y de qué voy a vivir? ¿Ah? No llegué con un llamado de la asociación ni de ningún ministerio que me contrata. No, llegamos por fe, hermanos amados. Y aquí estamos. Y como el Señor nos ha guiado, y es un testimonio que estoy dando dentro de esta clase, pues traemos a personas para que vean, para que vean que sí se puede. Con la gracia de Dios se puede lograr y Dios puede dar bendiciones, pero usted tiene que disponerse. Si tiene que caer de rodillas orando y ayunando, hágalo, hermanos. Esto es un asunto básico. Esto es un asunto de vida o muerte, de salvación o de perdición. A lo mejor tiene que hacer un gran sacrificio, abandonar cosas. La familia se le va a tirar en contra, le van a criticar, va a perder amigos, van a decir que usted está loco, que cómo va a ser. Alguien me dijo, pero ¿cómo puede ser que una persona que haya estudiado pueda tener ahora ese retroceso? Un anciano una vez de una congregación se me rió en la cara y dice, pero es verdad que tú vas a dar ese paso. Y la familia se pone en contra suya. Por momentos tuve miembros de mi familia que no me hablaron, que se distanciaron de mí. Alguien me dijo, yo te desheredo, considérate que ya tú no eres perteneciente a mi familia, una persona cercana a mí. Y cantidad de experiencias tristes. ¿Ah? Hay que llorar a veces. Y al principio usted tiene que estar en un cuartito de alguien allí, como nos pasó a nosotros, casi un año, que gracias a Dios abrió esa puerta amplia. Pero son muchas pruebas y se vive al principio sin energía eléctrica, sin agua, así por tubería, hay que ir a buscar lejos, hay que transportarse a veces de forma precaria, no hay facilidades. Nosotros nos mudamos aquí sin tener puertas, sin tener ventanas, sin tener agua y sin tener luz, energía eléctrica artificial, bajo esas condiciones y además sin tener dinero. Otras personas no tienen vehículos para movilizarse. En el caso nuestro teníamos un vehículo viejo, pero no teníamos nada del conocimiento, ¿ah? Y sin recursos económicos, pero sí teníamos algo, la seguridad de que Dios nos había dicho, salgan, que yo estaré con ustedes y les guiaré paso a paso. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en nuestra experiencia. O sea, no es simplemente que yo estoy aquí disparándole citas, sí es muy bueno la cita que ya la sierva escribió, pero no, estoy hablando mi experiencia es familiar y cómo avanzamos y cómo tuvimos una serie de situaciones que no se las voy a contar aquí, verdaderamente bien difíciles. Y fuimos confiando en Dios paso a paso y pudimos atravesarla. Seguimos. La siguiente cita. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. ¿Ah? Es un peligro hoy más que nunca, las ciudades contaminadas, la exposición constante al contagio, miren, al aire viciado o contaminado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. Ya hoy aquí tenemos un poquito más de facilidades, tenemos agua de manantial no contaminada, permanente, tenemos un sistema de energía y tenemos también algunos sembraditos, pero todo ha sido un proceso bastante largo. No era el propósito de Dios, termina esta cita allí en letras rojas,
no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Ministerio de Curación del 1905. Entonces, ¿cuántas razones hemos presentado ahora, queridos alumnos? 2 razones para movernos de las ciudades al campo. ¿Cuáles han sido esas 2 razones? Número 1, razón espiritual. Número 2, razón física, por nuestra salud física. Hay otra cita que dice que muchos, con el simple hecho de mudarse al campo, comienzan a experimentar mejoría en una situación física que tenían por tiempo. Y lo que ocurría era que el medio donde vivían en la ciudad no les permitía sanarse. El simple hecho de moverse comienza el proceso de sanación, a veces sin inclusive el uso de medicación natural. Y por cierto, que alguien vino aquí, un médico naturista, y yo no conocía mucho de las plantas, y él dio una vueltita acá por alrededor de la casa y de los árboles, y me dijo: usted tiene una farmacia y no lo sabe. Y una farmacia, sí, mire, esto se llama así, sirve para esto, esto, y esta otra se llama de esta manera, y sirve para esto, y esta contrarresta aquello. Una farmacia y usted no lo sabe. O sea que uno va aprendiendo, ya sabemos algunos de los usos, pero eso se consigue ya en la práctica. Tercera razón, son 2. Dijimos la espiritual, la física. La tercera razón es crisis económica. Es una razones para movernos al campo. Veamos la diapositiva que sigue, entonces reforzando esta tercera razón. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. ¿Y quién le dio el mensaje a ella? Se lo dio Dios. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. Saben, hermanos, que dice aquí que vayamos a establecer nuestras casas y cultivar nuestras propias frutas y verduras. Algunos dicen: no, es que yo no me puedo mover al campo porque yo no tengo dinero. Y la sierva dice que la razón para moverse es precisamente porque usted no tiene dinero, porque el dinero no le alcanza en la ciudad. Ustedes saben, a veces cuando nosotros gastamos dinero, a veces estamos, por ejemplo, que no tengo una misión o una campaña o un compromiso que no sea aquí en el área cerca, y no tengo que salir a la ciudad. Y a veces pasan 2 o 3 semanas, y en esas 2 o 3 semanas no gastamos un centavo. En 2 semanas, 3 semanas. Y entonces resulta que por alguna razón tenemos que movernos a la ciudad. Y yo llevo, por ejemplo, vamos a decir $100. Hermanos, y llego aquí con $5. Oye, ¿qué pasó? Que la ciudad es un instrumento de consumo. Es verdaderamente concebida. Las ciudades son creadas para que absorban todo lo que usted gana. Por eso, por ejemplo, yo conozco personas en los Estados Unidos que ganan, vamos a suponer, al mes $5,000. Bueno, aquí $5,000 al mes, al cambio, es un dineral inmenso. Pero en Estados Unidos, si usted paga una renta de $3,000, de $2,000 a $3,000, y gana 5,000, y entonces luego la comida se le va $1,000 y pico. Y luego en lo que son los seguros, en lo que es pagar la calefacción, en lo que es el transporte, en lo que son la escuela de los hijos, lo que lo tienen, en gastos varios. Resulta que su presupuesto mensual es de 6 o 7 u 8 y usted solamente gana 5. Sencillamente no le alcanza el dinero. De manera que nosotros hemos experimentado, hemos aprendido tantas cosas que ahora miramos hacia atrás y decimos: pero ¿cómo éramos tan torpes para no verlo? Gastamos solo cuando vamos a la ciudad, porque aquí no gastamos ni en la casa, ni en el agua, ni en la luz, ni en el oxígeno, ni en la basura, ni en la comida, gran parte. Así es que realmente hay un ahorro. Usted no tiene dinero para moverse a la ciudad, al campo. Lo que no entiende es que precisamente por no tener dinero es que debe vivir en el campo, porque en el campo hay mucho menos gasto y el presupuesto pues va mucho más controlado, porque es mucho más bajo el presupuesto. Siguiente diapositiva. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. ¿Y quién lo ha dicho? El Señor.
pero no le hacemos caso. Donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Problema económico donde el dinero no va a valer nada y no va a tener valor de cambio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no estén apiñadas una al lado de otra y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Hermanos queridos, pronto no va a valer el dinero, usted no va a poder adquirir nada, se va a poner dura la cosa hasta para comer, ¿ah? Para vestir. Así es que Dios quiere evitarnos esa tragedia. Dios quiere evitarnos ese momento de angustia. Por eso dice Isaías, escóndete en mis aposentos hasta que pase la indignación por un momentito. El Señor quiere resguardarnos allí donde Él pueda cuidarnos. Y si es necesario, porque no hay comida, que Él nos envíe maná, hermanos, volverá a mandar maná. O enviará los cuervos como Elías para que nos alimente. Y nuestro pan y nuestras aguas estarán ciertas. Pero no es una promesa para los que estén en las ciudades. No hay promesa para los tales. Es en obediencia que usted puede alcanzar las promesas de Dios. Así es que viene una crisis económica, una crisis financiera. Ustedes recuerdan, querida clase virtual, aula virtual, cuando el cierre, la confinación, el confinamiento en el 2020, me llegaron unos videos, no sé si ustedes llegaron a alcanzarlo, personas peleándose en los supermercados por una botellita de agua. Y también que pareció hasta chistoso, personas peleándose por el último papel higiénico que quedaba. Eso es asombroso. Vi a dos damas una vez que decía, oye, pero ¿cómo estas damas se ponen a eso? Peleándose porque quedaba un papel higiénico y se lo estaban arrebatando una a la otra. Y cuando una lo cogió, entonces la otra le fue encima y la tiró por los cabellos y demás. Bueno, esas situaciones de una precariedad financiera van a comenzar a verse pronto. ¿Ah? Van a comenzar a verse pronto. Y se está anunciando por ahí que vienen unos apagones terribles. O sea, el cierre de todo lo que es el mecanismo de vida activa en el mundo, donde los bancos no van a funcionar, donde los cajeros de los supermercados no van a funcionar y donde el dinero cash o efectivo tampoco tendrá valor. Ahora, si usted tiene por allí una matita, un árbol, no sé cómo le llaman en otros países, qué sé yo, de guineo, de banano o de yuca, ¿verdad? Usted entonces podrá vivir de ahí. No será un manjar y un menú a la carta, como el que usted puede disfrutar hoy, pero le aseguro que usted se da un plato de eso y un buen vaso de agua y usted por lo menos soporta y aguanta, ¿verdad? Así es que tampoco tendremos acceso a los hospitales, por eso es necesario también saber cuál es la farmacia que tenemos en el campo y los tratamientos naturales, porque tampoco tenemos que pagar médicos si nos llevamos de Dios. El Señor, como decía la cita anterior, tiene muchísimas bendiciones para acá, que nosotros no las asimilamos porque no le queremos creer y no participamos de ellas porque seguimos viviendo en Egipto, en Babilonia y en Sodoma. Bueno, vamos a avanzar ya con la cuarta y última razón. Una cuarta razón y última para vivir en los campos es porque vienen los juicios de Dios. Miremos entonces este par de citas aquí. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Hermanos, el castigo primario, el primero y más fuerte y más duro será en las ciudades, porque en las ciudades es donde el enemigo tiene la mayor concentración de maldad. Es allí donde el pecado se ha graduado magna cum laude. Es allí donde el diablo ha hecho precisamente el acopio y ha recogido la mayor cantidad de gavillas que le sirven. Y por lo tanto, dice, su castigo de las ciudades será proporcional a sus pecados. Porque hay tanto pecado, los castigos serán más grandes. Los castigos que vienen porque Satanás allí tiene a sus súbditos y también la crisis final, donde también la ira de Dios se va a manifestar básicamente en las ciudades. Así es que la otra cita dice, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que
deseen salir de ellas, no podrán hacerlo. Ustedes recuerdan también cuando el cierre, ¿verdad? La cuarentena, los aeropuertos no están funcionando, pero yo tengo mi dinero. No se trata de que usted tiene dinero para comprar un boleto aéreo, se trata de que los aviones no están saliendo. Pero ir por barco tampoco. Pues me voy por carretera. Hay retenes en toda la salida. Ay, hermanos queridos, y además no hay sistema eléctrico de la computadora para registrar tickets y nada de eso. Así es que los militares están apostados a las entradas y las salidas, no hay cadena de suministro y los supermercados están cerrados, están vacíos, no hay nada, no hay comida, no hay agua, no hay energía, no hay internet, no hay transporte. Y el dinero, si es que usted lo tiene, no sirve porque los bancos y todos los establecimientos están cerrados. ¿Y qué hago yo ahora en esta Babel de hierro? ¿Qué hago yo aquí en Egipto? Que tuviste oportunidad, hermanos queridos, y fuiste como Lot, dando vuelta y vuelta y no lo lograste. Así es que muchos que quieran salir no podrán hacerlo. Eso está allí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, 163. La sierva de Dios lo escribió en el año 1903. Está en la matutina, está en el libro de la ciudad al campo en la página 10, párrafo 2. Sí, esto es inspiración divina. Muchos van a querer salir y no podrán hacerlo. Pronto viene una crisis, van a cerrar las ciudades, hermanos queridos, y no va a haber ningún tipo de posibilidad de movimiento. Usted estará literalmente preso. Y oiga esto, no solamente en la ciudad, sino en su casa, porque será hasta peligroso salir de allí, por cómo va a estar la situación allá afuera. Preso en su casa y a lo mejor sin abastecimiento, sin nada que comer en el refrigerador, sin posibilidad de gastar el dinero, sin energía, y si hay mucho calor, no tendrá posibilidad de tener aire acondicionado. Y si vive en un país donde de esos que cae nieve y hace mucho frío, no tendrá calefacción, será una verdadera crisis. Y Dios quiere evitarnos eso, queridos y queridas. Dios quiere evitarnos eso. Por eso el siglo XIX nos está aconsejando. Finalmente, la última cita. Los padres y las madres que posean un pedazo de tierra y un hogar cómodo serán o son reyes y reinas. ¿Qué les parece esta cita? ¿Ah? Hogar Adventista, página 125. Los que posean padres y madres y por consiguiente la familia, un pedazo de tierra, no tiene que ser un lugar grandísimo, ¿eh? Y un hogar cómodo, limpio, decente, ¿verdad? Con sus frutales y con una hortalicita allí para cultivar su lechuguita y un poquito de brócoli y un poquito de viandas y su agua fresca, los tales serán reyes y reinas. Tal vez hoy se burlan de nosotros porque vivimos en un lugar remoto y demás cosas, pero va a llegar el momento que van a desear vivir en ese lugar apartado y remoto, porque entonces nuestro pan y nuestras aguas serán ciertas y los juicios de Dios no estarán cayendo acá, porque estaremos viviendo vidas saludables y estaremos entonces, por haber obedecido esas 4 recomendaciones, también en comunión con Dios. ¿Cuáles son las 4 recomendaciones de salir, por las cuales tenemos que salir? Número 1, razones espirituales. Número 2, razones de salud. Número 3, que dijimos, por los juicios que están cayendo y por razones también económicas o financieras. La de los juicios fue la 4, las razones financieras fueron las 3. Pero ahí están las 4 razones por las cuales debemos salir, por lo menos las que vimos en esta clase de esta noche. Recuerden, si un aprendizaje tuvo esta clase, las 4 causas por las cuales el Señor nos manda a vivir en el campo. Salid de ella, pueblo mío, y yo recibiré, ha dicho el Señor, y entonces seré para ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. Maranata, Cristo ya viene. Dios bendiga a todos los que participaron en esta clase virtual. Lo estaremos mirando y viendo el próximo martes en la última clase de esta sección, donde haremos un repaso general y haremos algunas puntualizaciones finales. Mientras tanto, terminamos la clase por esta noche. Oramos a nuestro Dios Padre Celestial y así le decimos: Padre Santo, gracias por su amor, bondad y misericordia. Gloria a su nombre y por habernos permitido esta aula virtual una vez más. Ayúdenos a obedecerle. Abra camino, Señor. Lo ha hecho con muchos, lo hizo con nosotros y lo ha hecho con muchos cientos y miles más. Pero hay hermanos, hermanas, familias
tal vez mujeres solas, tal vez hombres solos, tal vez hijos sin sus padres que tienen el anhelo y el deseo. Abra puertas amplias y permítales, de acuerdo a su fe y a su deseo, que también puedan lograrlo antes que vengan estas crisis finales. Y a los que ya estamos, que podamos ser un ejemplo, un testimonio, que podamos dar consejo y acoger a aquellos que tienen ese deseo para que su nombre sea glorificado. Prepárenos para recibir su divino espíritu y para la crisis que viene, y que esta salida, que es parte de la preparación, hayamos podido entender la clase de esta noche y que usted nos prospere con la presencia de su divino espíritu. Todo lo agradecemos conforme a su voluntad y oramos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.